Buenas noches. Voy a proceder con la exposición del tema sistemas de modulación de señales y digitalización de señales analógicas. En este tema se va a ver los conceptos básicos, la modulación, los procesos de modulación, las técnicas disponibles de modulación, la implementación y herramientas, los sistemas de multiplexaje y las tendencias futuras que hay en este interesante rubro. Comencemos. Primero, para poder entender este término, hay que comprender lo que significa señal. Señal, de acuerdo a Hykin y Mohed, es una función de una o más variables independientes que contiene información sobre el comportamiento o naturaleza de algún fenómeno. También otro autor lo define como una función que describe la función de una cantidad física con respecto a otra variable. Y también se tiene que una función es una función que contiene información acerca del comportamiento o naturaleza de algún fenómeno. Entonces se puede rescatar de este concepto que señal es una función que va a expresar el comportamiento de alguna magnitud física. Ahora, yendo al ámbito de señal analógica. La señal analógica corresponde a una señal que va a variar de manera continua en un determinado intervalo. Puede tomar cualquier valor en un determinado rango. Eso lo dice Carlson. También se ve la señal analógica definida como aquellos que muestran señales que varían de manera continua en el tiempo. Y finalmente, se encuentra relacionado o utilizando señales o información representada por una cantidad física continua. Entonces, señal analógica va a abarcar a una función que permite una variación en un determinado intervalo. Ahora, otro término muy fundamental es el término de modulación. La modulación viene a representar un proceso en el cual una o más propiedades de una señal portadora van a variar su amplitud, frecuencia o base en fase a la señal de mensaje. Eso lo dice Lati, el físico Lati. También tenemos otra definición importante que dice que es un proceso mediante el cual una o más propiedades de una señal portadora son variadas con una señal mensaje. Es decir, como pueden ver en la imagen, se tiene un determinado comportamiento y se puede aplicar una modulación o una transformación para poder cambiar su frecuencia, ¿verdad? O proceso de traducir la señal de mensaje en una forma adecuada para transmisión por variar una propiedad de una señal de alta frecuencia. Es decir, ¿qué se busca con la modulación? Con la modulación se busca transformar una señal a algo más accesible y más entendible, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver el proceso de modulación. Podemos ver de que se parte de una señal moduladora, va a pasar por un módem llamado modulador y se lo va a adaptar para que se transmita al oyente en las mejores condiciones. Así como se puede transformar, también se lo puede destransformar aplicando el proceso inverso. Entonces se puede de esa señal convertirlo a su señal original con un demodulador. Ahora, la modulación de amplitud, como podemos ver, viene de Amplitude Modulation. Es un método más antiguo de modulación que existe. En ese método más antiguo de modulación, al ser muy antiguo, es simple y se permite trabajar a larga distancia. Se caracteriza por convertir una modulación de amplitud de una onda portadora, varía de acuerdo a la señal de la información. Esto es todavía usado por radiodifusión AM y transmisión de datos. De hecho, hay radios que actualmente siguen teniendo AM esa terminación, ¿verdad? Pero su desventaja es, obviamente, que tiene una menor eficiencia comparada a otras técnicas de modulación más actualizadas, como la FM. Otro que tenemos es la modulación de fase, o PM. Como podemos ver, la función de la señal portadora va a variar de acuerdo a la señal del mensaje. Esto es muy aplicable en tecnología digital y comunicación inalámbrica. Tiene una ventaja respecto a la M, y es que tiene una mayor resistencia al ruido y mayor eficiencia en algunas aplicaciones. No obstante, un limitante de este método es de que es complejo en demodularlo y es muy sensible a las fases. Finalmente, uno de los más usados, la modulación de frecuencia FM en la actualidad.
La frecuencia de una señal portadora de alta frecuencia va a variar con la señal de baja frecuencia, es decir, que se puede transmitir para que pueda ser accesible a todos. Tiene un rango de megahertz y se aplica en radiodifusión FM. Un ejemplo, Fútbol Manía 101,5 FM, ¿no? Un canal de deportes que transmite a nivel nacional en telecomunicaciones, módem y sistema de transmisión de datos. Es bueno, sí, porque tiene una de las mejores resistencias al ruido, es decir, que llega a la señal de forma clara y precisa y una buena calidad de audio. Como pueden ver ahí en la imagen, se comienza y se lo puede modular con un modulador para que pueda llegar de la mejor manera a la población, pero objetivamente tiene un mayor ancho de banda, pero para poder gestionar esta tecnología se requiere mayor complejidad de equipo y equipos modernos que puede abarcar quizá unos mayores costos. Ahora, ¿qué herramientas hay disponibles para esta área? Por ejemplo, en hardware, que se refiere a la parte tangible, hay el modulador y el demodulador que van a transformar las ondas, ¿verdad? El convertidor analógico digital que va de lo analógico a lo digital, pero también hay uno que es lo inverso, el convertidor digital analógico, que se puede adaptar de acuerdo a las necesidades que se tiene. Y el equipo de radiofrecuencia, que es muy útil, ¿verdad? El software. En software que se refiere a los programas informáticos, se tiene, por ejemplo, el software de simulación. La simulación es o se va a encargar de personificar un escenario, ¿verdad? Muy parecido a la realidad mediante software. Tenemos MATLAB y otros paquetes matemáticos, ¿verdad? Que Wolfram también, que se puede utilizar para este aspecto. Se puede también simular moduladores, eso también es importante. La simulación es fundamental cuando no se tienen los equipos. No se cuenta con los equipos, pero se tiene software que muestra cómo funcionaría si se tuviera esos equipos, el entorno de desarrollo integrado. Ahora, en la práctica es importante para los circuitos electrónicos, para poder ver qué pasaría si se cambia tal componente. En el software es importante manejarlo porque es lo más actualizado. Las pruebas y depuración también es constante para ver si va a funcionar o no antes de implementar. Optimiza los procesos para hacerlos más eficientes y es muy importante que también se tenga una documentación que va a colaborar en esta área. Ahora, hay los sistemas de multiplexaje por división de frecuencia. Es una técnica utilizada para compartir un medio de transmisión entre múltiples usuarios. Como pueden ver la imagen, ahí se está transmitiendo de varios emisores a varios receptores con esta técnica. Se asigna una porción de ancho de banda total a cada usuario. Entonces se va a utilizar frecuencias y se va a distribuir. Se utiliza comúnmente en sistemas de comunicación de telefonía móvil, analógica y digital, y también en satélite. Entonces, de esa manera también puede llegar a los diferentes usuarios. Es independencia de frecuencia e implementación simple, lo cual es una ventaja de aplicar esto, pero quizá pueda haber algunos límites de capacidad, ¿verdad? O el espectro es importante de que se maneje de manera eficiente. Ahora, ¿qué tendencias futuras hay en este aspecto? Primero, decir de que hay una mayor integración de aparatos electrónicos en la actualidad, la Internet de las cosas, la inteligencia artificial que se puede aplicar acá, mayor ancho de andas y de datos y sistemas, nuevos sectores emergentes que podrían aplicar esto. Recordemos que esto se está globalizando y puede llegar a países pobres y desarrollo de normativas y estándares nacionales que permitan que se garantice este uso adecuado. Como conclusión, es muy importante el sistema de modulación de señales, pues tiene un papel importante en la transmisión de información, que es lo vital en la actualidad. Existen diversas técnicas de modulación, como es la AM, FM y PM, que depende de las características de lo que se vaya a hacer, y sus herramientas que de transformación, de analógico digital, ADC y DCA, que permiten digitalizar la señal al formato digital para su procesamiento y ayuda a almacenamiento, buena transmisión y tiene muchas aplicaciones en el ámbito práctico, en la realidad y la industria. Y como recomendación, se da de que es importante estar actualizado en la tecnología, en la digitalización y las etapas que tiene el muestreo, la cuantificación y la codificación de datos y los factores que afectan la calidad de señal. Asimismo, es importante saber manejar software que te va a permitir simular escenarios y para poder
constantemente estar evaluando y te puede inclusive ahorrar tiempo, pero si se dispone del hardware o los equipos mucho mejor porque te permite ya manejar los equipos y ver cómo va a funcionar la implementación de esta tecnología y estar constantemente actualizado en el ámbito tecnológico. Eso es todo. Muchas gracias.